más él es explicar. Recuerden que hay una diferencia entre narrar y explicar, ¿no? ¿Ya? De acuerdo, narrar es contar una historia, acciones, ¿no? ¿No? En un tiempo, en un lugar, le pasa algo a los personajes. Y explicar ya es de repente, ¿no? Digamos que dar a conocer algo, ¿no? ¿No? Sus razones, causas, ¿sí o no? Ya entra ahí una diferencia. Por supuesto que en las narraciones también puede haber explicaciones, como también descripciones, ¿no? Pero lo que destaca es, ¿no? El relato. ¿Listo? Ya. Bueno, seguimos entonces, ¿ya? Ahí está. Ah, su esposa dice también, ¿no? Claro. Ya, chico, está. Es que para eso también, pues, ¿no? Tiene que haber alguien, ustedes, por ejemplo, cuando tengan su pareja, alguien que te entienda, pues, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Imagina que tú tengas tu enamorada que te dice, ay, ¿por qué estudias tanto? Ay, ¿por qué el domingo también vas a estudiar? Imagínate, pues, no vas a ingresar, ¿sí o no? Vas a ingresar para el urigancho, ¿sí? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Bueno, a ver, seguimos entonces, ¿ya? Claro, ¿no? ¿Ya? Ya. Claro, para ahí chicos, así, joder. Ya, vamos al narrador. Ya, alguien preguntó. Mando a rodar, dice. Ahí está bien, joder, con respeto. A ver. Ya, García Márquez es el autor de Cien años de soledad, pero él no es el narrador, ¿no? ¿De acuerdo? Porque el narrador es en Cien años de soledad omnisciente, ¿ah? El narrador es la voz que enuncia el relato. El narrador solo vive en la obra, como tú ves acá, mira, ¿no? En la obra. Ya, en cambio, el autor vive, ¿no? En la realidad, o sea, de carne y hueso es el autor, es la persona real, el autor. En cambio, el narrador no es persona real. Al narrador no lo puedes tocar, no lo puedes ver. ¿De acuerdo? El narrador solo vive en el libro. Por eso dicen que el autor es extratextual, o sea, fuera del texto, y el narrador es, pues, intratextual. Un ejemplo facilito, ¿no? A ver, o varios ejemplos. A ver, imagínate que tú seas un autor y tu obra lo cuenta un médico, ¿sí o no? De repente tú no has estudiado medicina, pues, ¿no? Tú pues, ni siquiera ingresas, ¿sí o no? Pero Solidario. has inventado a un personaje que sí es médico y cuenta, ¿sí o no? ¿Ves? Entonces es inventado el narrador. Otra. La de la Divina Comedia. A ver, en la Divina Comedia el autor es Dante Alighieri, ¿ya? Y el narrador es un personaje llamado Dante Alighieri, ¿sí o no? ¿Está bien? Ahí me captan. A ver, el autor es Dante Alighieri y el narrador es un personaje llamado Dante Alighieri, ¿no? Que se va al más allá. Pero no es el mismo. No es el mismo. Porque el autor Dante Alighieri existió, nació en Florencia. En cambio, el personaje que narra solo vive en el texto La Divina Comedia. Solo existe en el texto. Cierras el texto, entonces ya no está allá. Abres el texto, ahí está el narrador. ¿De acuerdo? Entonces, por más que se llamen iguales, no son los mismos. ¿Ya? ¿Se entiende? A ver, el narrador vive en el libro nada más. Es entonces ficcional. En cambio, el autor está fuera del libro. Listo, muy bien. ¿Listo, listo? Ah, muy bien, acá están dando los ejemplos. Excelente. Claro, ahí, a ver la clave, chicos, al ojo, si no sale esa. Parece esa, ¿no? De la de Celsius, ¿no? Dice sintió, dice soñó, creo que por ahí, ¿no? Dice, se acercó, luego dice, aguzó el oído, miren, el narrador sabe que el otro aguzó el oído, que se puso a escuchar más, dice, ¿qué? ¡Hala! ¿Ves? Entonces, que con la mano en el corazón, el narrador sabe que, que está así nervioso, ¿no? ¿No? El personaje, ¿ves? Entonces, ese narrador que está afuera, ¿ya? Ese narrador. Ya, bueno, muy bien. Ya, chicos, la respuesta, a ver, denle por favor a su compañero pregunta un buen súper ejemplo. La respuesta es, ¿qué dicen los demás? Pero no es lo mismo, parece, ¿no? No es lo mismo, chicos, porque cuando uno escribe, jóvenes, siempre va a aumentar cosas. Siempre va a aumentar cosas. Ya, entonces, y más si escribes una obra, por ejemplo, chicos, Dante Alighieri, el autor, no creía que así era el infierno, ¿no? ¿No? Pero su personaje sí, ¿ves? ¿No? Entonces, según lo que quería el autor, ayudar a la sociedad, ¿no? Entonces te hace creer eso, pues. Y usa un narrador que usa su nombre para que la gente piensa que es él, ¿no? Que estando vivo fue al más allá, pero no es. Es según su intención, ¿de acuerdo, no? Claro.
Ya, chicos, entonces la idea es esa, ¿ya? Que siempre el autor sí vive, en cambio el narrador no vive, o en todo caso solo omnisciente, es ficcional, solo vive en el libro, ¿no? protagónico, En todo caso, sí, sí, hablamos de vivir entre comillas, ¿no? Ya está sencillo, ¿ya? ¿Listo, listo? Ya. Ya, no piensen que el listo, narrador, porque, porque de de los que repente están fuera y dentro, en Crimen y Castigo, ¿no? Hay una parte en la que se protagonista, habla de la teoría del superhombre, ¿no? Entonces no piensen, director, ah, el director, autor, pues, no necesariamente, ¿ah? No necesariamente, ¿ya? tipo ¿De acuerdo? narrador, Listo. Puede testigo ser también. Ya ahora omnisciente, sí, narrador diferente del autor, listo. El autor es el creador, el narrador es la voz que enuncia. Fácil. Esto está en su material también, ¿no? A ver, tipo de narrador, ya, por eso llamamos, ya. Fuera de la historia, dentro de la historia. Fuera de la historia es no personaje, ¿verdad? Acá dice, pues, profe, no personaje, no involucrado, ¿sí o no? Normal usa la tercera persona, ¿sí o no? Usa, por ejemplo, él, o el verbo se refiere a él o a ella. O usa como se, como lolos, ¿no? Lalas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Listo? Ya. En cambio, dentro del personaje está involucrado. Si te preguntan, este personaje, este narrador está involucrado, se refiere que está dentro de la historia. ¿Ya? Y acá normalmente la primera persona. ¿Listo? Podría haber también otros casos de segunda también, ¿ah? Estamos viendo lo normal, ya, lo general, lo que hasta ahora están preguntando. A ver, eh, aunque también podría, por ejemplo, vamos a ver más casos, también podría ser con segunda. ¿Cómo sería segunda persona, no? A ver, fuera de la historia es omnisciente o puede ser objetivo, ¿verdad? No sabemos nada de él, ¿no? Y dentro de la historia sí sabemos, pues es un personaje, sabemos su nombre, ¿no? Puede ser protagonista o testigo. Si es omnisciente, sabe y conoce todo, por eso se llama omnisciente, omnis todo sabe, ¿ya? Lo que oyen, piensan, sienten, sueñan, todito, jóvenes, todititito sabe, ¿ya? En cambio, el objetivo detalla las acciones sin interiorizar la subjetividad. pasar la banda, Como hemos dicho, este narrador es el narrador cámara, ¿no? Dijimos, creo, ¿no? El narrador cámara. Y este sería el narrador Dios. El narrador Dios, el narrador cámara. ¿Ya? Está bien, ¿ves? Lo mismo. A ver, dentro de la historia, el protagonista, el prota, cuenta su vida en primera persona, su propia historia. Eso es activo. Él participa. Ya entonces escribir acá, activa, activo. Y es subjetivo, ¿no? personaje, No, acá dice, ¿ves? Narración subjetiva. Es subjetivo él, ¿no? Y el testigo relata las acciones de otros, no emite juicios, es pasivo, muchachos. Bueno, acá también adentro, dice, es pues, pasivo. O sea, pues, ¿cómo yo reconozco que es testigo? Porque es un personaje, pero él no hace, otro lo hace. Ya, así como el sujeto de la voz pasiva, algo así, no, sí, pues, ya, ya. Y además porque combina, ¿no? Combina el yo y el él. El yo, cuando nosotros, ¿no? referimos, Y él. cuando se refiere ¿De tanto de acuerdo? primera, puede Habla ser de otro, pero él está pues dentro, ¿ya? Como protagonista, yo que siempre es doy de este ejemplo primera también, ¿no? persona, o testigo, que es de manera Sacó el objetiva, y eso hacha, es demasiado subjetivo. sacó el hacha y la mató y pensó que esa vieja era un piojo que chupaba la sangre, ¿no? Es omnisciente, pues. Tercera persona, sacó y está mostrándote hasta lo que piensa el personaje. Pero si hubiera dicho, sacó el hacha y la mató, la sangre, ¿no? Digamos, ¿no? Como un vaso de vino, ¿no? Que se cae, ¿no? Y luego se escapó, ¿no? Ya. Entonces está contando, pero no está mostrando lo que siente, lo que piensa. Entonces era objetivo. ¿Listo? Pero si hubiera sido, ¿cómo hubiera sido personaje? ¿No? Saqué el hacha y la maté porque era un pejo que chupa la sangre. Yo la maté, entonces es protagonista. ¿No? ¿Cómo hubiera sido testigo? ¿No? Él sacó el hacha, la mató y luego me dijo hay que escapar y yo lo seguí, ¿no? Entonces sería testigo, ¿ves? ¿Ya? Es simple, es un juego nada más, ¿no? Un juego así de, no hay que estar pendiente de si eso no es personaje, ¿no? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Listo, ¿no? Ya, chicos. Entonces recuerden que también acá los que saben lenguaje, por ejemplo, si tú tienes el C, ¿no? Por ejemplo, se asustó, normalmente es fuera de la historia, ¿no? Si fuera, por ejemplo, me asusté, ya, este es dentro de la historia. ¿Sí o no? También, ¿no? Si los posesivos, a ver, si usas, por ejemplo, él, no, mi amigo, ¿no? Ese es dentro de la historia. ¿No? Su amigo, eso es pues fuera de la historia, ¿no? O sea, también de esa manera, ¿no? ¿No? De repente conociendo los posesivos, ¿no? Los pronombres, ¿no? Y sobre todo, lo más importante es el verbo. Acá hay que trabajar bastante con los verbos, ¿de acuerdo? Ya, chicos, espero que ustedes ahí dominen.
Eso del verbo, ¿no? Sus conjugaciones, ¿no? Sobre todo reconocer el sujeto, ¿no? En el verbo, ¿ya? Listo, profe, el testigo podría ser como una segunda persona. Ya, vamos a ese caso, ¿ya? Segunda persona, a ver. Si yo digo, por ejemplo, siempre digo, tú te levantas, tú te bañas, tú entras a tu clase, tú vas a ingresar, tú estás pensando que lo vas a lograr, ¿qué narrador sería? ¿Ya? Y ese tú nunca sabe su nombre, ¿ah? Nunca sabe su nombre. ¿Qué narrador sería? A ver, chicos, tú lo ingresarás, tú estás pensando, ¿no? Te imaginas ya viendo tus resultados, ¿no? Cada rato el tú, el tú, el tú. Pero ese tú no sabemos quién es. Muy bien, Elizabeth, sería omnisciente, ¿no? Claro, viste, es omnisciente, ¿ya? Es omnisciente. A ver, y si fuera, a ver, ¿cómo sería? A ver, tú eres mi amigo desde que estudiamos en la primaria. Tú ganarás el premio, ¿no? Tú, ¿no? Entonces ahí ya, ¿cuál sería, no? Ahí ya sería digamos, ¿no? Objetivo, pero, pero está dentro de la historia, está dentro, porque cuando estamos en primaria, dice, ¿ah? O sea, él está dentro de la historia, entonces ahí sería protagonista o testigo, ¿no? Pero, claro, pero si está hablando mucho del otro, ¿no? Sería testigo, ¿no? Sería testigo, ¿ya? O sea, es dependiendo, ¿no? O sea, yo no, si yo te digo, a ver, profesor, lo normal es usar la tercera persona para omnisciente y objetivo. Lo normal es usar la primera persona para protagonista y testigo, aunque el testigo combina. Pero la segunda puede estar, claro, puede ser omnisciente, puede ser objetivo también, aunque no hay muchos casos, no he visto, pero más omnisciente, y podría ser inclusive también dentro de la historia, sobre todo testigo, porque ya al hacer, para que sea protagonista debe ser primera persona, ¿no? Cuando dice tú, ya no puede ser protagonista, ¿ya? ¿También? ¿Se vieron? ¿Se dieron cuenta? ¿Ya? Tú eres mi amigo, ¿no? Claro, lo conoce, pues. Ah, claro, tú eres mi amigo. Ahí está el Mibes. Está el Mibes. Está. Claro. Ya, chicos, está bien. Ya ahora seguimos. Bueno, acá hay unos ejemplos. Con algunos chicos también habíamos visto estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la primera, al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación. El narrador sabe que, que lo que está pensando, ¿no? Que no come por la tristeza. Al ojo, ¿qué narrador es? ¿No? A la segunda, mi trabajo era múltiple, vendía, atendía, cotejaba, ¿no? El gente me llamaba, ¿sí o no? A ver, ese también al ojo, ¿sí o no? A ver, Gamboa a la 3 es formidable. Él, él es formidable, profesor, parece entonces tercera. A ver, ahí nos dimos cuenta. Ah, pero acá está primera. Todo lo de formidable que es Gamboa nos observó. O sea, está hablando de otro, pero él está metido. ¿Ves? Comenzó a avanzar, pegó a la pared en vez de cruzar el patio de un rodeo, siguiendo el muro curvo de la cuadra. Ah, ya, pues, ¿no? Acá él comenzó tercera, claro, entonces algo así, ¿no? Ahí está. El omnisciente en errores como un dios, ya hemos dicho, conoce los pensamientos, ¿no? Acá pensó. Protagonista del personaje principal cuenta su propia historia, ¿no? Ahí está el yo también, ¿no? ¿De acuerdo? El testigo relata la historia de otros, claro. Y el objetivo describe y muestra sin penetrar en la mente los sentimientos. Esta vez, el ojo, ¿no? A ver, esto que vino en admisión, a ver, lo paso rápido, a ver, esto que vino, bueno, en el examen de septiembre. A ver, yo miro, solo miro, observo, ¿no? Luego habla del lugar, ¿no? Si no acepta Marte como es, en este mundo todo es raro, el suelo, los canales nativos. Yo no lo he visto, ¿ves? Tú sabes que por usar el yo no puede ser ni omnisciente, no puede ser ni objetivo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y si usa un él, si usa un yo y un él, sería testigo. Y si fuera pasivo, pero él mira, él es activo, él es el que mira, no lo miran a él, ¿no? O no otro mira, él mira, es activo, él observa, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta, ves? Entonces por eso es protagonista. ¿Ya? Por ejemplo, protagonista. Acuérdate la teoría que debes conocer. Acá también, ¿no? En las clases los cadetes hablaban, ellos hablaban, te das cuenta que está en tercera persona.
¿de acuerdo? O sea, no puede ser protagonista ni testigo, se insultaban, se escupían, a menos que aparezca, ¿no? Se bombardeaban con proyectiles, ya está contando todo, pero luego dice, ya, pensaba, esto es brutal, cuando tú encuentres pensaba o sentía, ¿de acuerdo? Esos verbitos te van a indicar de que el narrador, acuérdate de que eso de que sintió el verdadero terror, pues acuérdate de eso, entonces es omnisciente, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿se acuerdan? Esa era la respuesta, ¿no? Lo que siente, lo que piensa, narrador omnisciente, ¿ves? Ahí está, encaja, era el otro no podía ser, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Aunque acá, mira, mencionan este distractor como narrador subjetivo, ¿no? Pero el narrador subjetivo es tomado, según la teoría que estamos viendo, más por el protagonista. Bueno, vamos a los personajes de hoy, violento. A ver, los personajes también son imaginarios. Ya. Uy, ya expliqué el personaje redondo. En primer lugar, no se rayen porque no viene en admisión el personaje redondo, ¿ya? Y es un personaje que puede ser complejo y dinámico, que sí viene, ¿ya? Un personaje redondo sería un personaje que es complejo y a su vez dinámico, ¿ya? Que se sabe mucho de él, tiene varias características y que también cambia. ¿Listo? Ahí está. ¿Ya? Bueno, ¿está bien? ¿Está bien? Chévere, chévere. Y para mí deberían venir eso en vez del otro. Ya, a ver, grado de relevancia. Recuerden que el personaje, profesor, si yo hablo de Hitler, el personaje entonces eh, existe, ¿no? No, no, el personaje es ficticio siempre, profesor, pero si Hitler existió, sí, pues Hitler es el ser humano, pues, pero tu personaje no es Hitler, ¿no? Igual que el narrador, también el personaje es intratextual. Todo es intratextual, ¿ya? El tiempo, el espacio, todo lo que sea la obra es intratextual. A ver, grado de relevancia. Acá está, ¿ves? Lo que hemos visto principal posee un rol fundamental. Si te preguntan a este personaje por su rol trascendental es, ya, pues, ¿no? Acá, cuidado con los sinónimos, ¿no? ¿no? Grado de relevancia, grado de importancia. ¿Qué más puede ser? Pues, ¿no? Te pueden decir según la trascendencia, ¿no? Sí, sí o no. Según lo fundamental, ¿no? Claro, ¿ya? Listo. Entonces, principal, inclusive, vamos a ver de que tiene que ver con el tema principal, ¿no? El tema principal, ¿no? Si el conflicto ético es el tema principal de crimen y castigo, entonces el que lleva ese conflicto, ¿no? Que es Rodión, es el principal. Si en el mundo de Sancho Ajeno es la lucha por la tierra, aquellos que luchan por la tierra serán, pues, ¿no? Rosendo, Benito y contra, bueno, en diferentes momentos, ¿no? Contra Álvaro serían tres, ¿no? Entonces, ¿ves? La cólera de Aquiles, entonces Aquiles, pues, ¿no? El regreso de Odiseo, Odiseo, ¿sí o no? Ya, entonces, como tema principal me parece que sale más rápido. A ver, secundario. Su participación es menor porque el principal, aunque puede adquirir relevancia. Esto también es algo nuevo, ¿no? ¿Ya? Pero lo que yo voy a escribir es lo que San Marcos pide, que tiene injerencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, Oye, injerencia, ¿por qué me caí? injerencia en la vida del principal. Injerencia, ¿Qué de más? acuerdo, repercute, ¿no? Dime, Repercute, ¿no? En oye, el principal. O sea, se relaciona para que sea secundario, tiene que bueno. estar de alguna manera vinculado, y no solo vinculado con el principal, sino que hacerle cambiar, ¿de acuerdo? Hacerle cambiar, ¿no? Injerencia en el principal, ¿de acuerdo? Ahora, como acá dice, a veces los secundarios pueden parecer principales, ¿no? Por ejemplo, el ciego, si tú has leído, ¿no? O conoces el Lazarillo de Tormes, cuando habla del ciego, el narrador de pronto ya no es protagonista, ¿no? Porque el protagonista parece ahí el ciego. El ciego hace esto, el ciego tal cosa, que cómo gana dinero, miren, ¿ah? Pero en otros capítulos desaparece el ciego, pues. Por eso ya pierde. Si hubiera sido en el primer, en el segundo, en los 7 capítulos, ¿no? El ciego hubiera sido principal, pues, con Lázaro, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora no se hubiera llamado Lazarillo de Tormes, no se hubiera llamado Lazarillo y el ciego, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, entonces, ahí está, ¿ya? Entonces, los secundarios, hay partes, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, leen de repente, ¿no? Han leído El mundo de Sancho Ajeno, hay partes que se habla mucho del Firo Vázquez, por ejemplo, donde tú dices, eso es el principal, ¿no? O en Nació los perros, mucho se habla de Teresa, que su familia, su padre borracho, que, ¿no? Que la mamá la regaló. Entonces, pero son partes, pues son partes. En toda la obra tenemos que ver
en, a lo largo de toda la obra. ¿De acuerdo? A lo largo de toda la obra y sobre todo el tema principal, ¿no? El secundario, entonces, acuérdate, secunda al principal, o sea, está con el principal, ¿no? Tiene injerencia en el principal. Ah, y el incidental o episódico, como te dije, los incidentales fáciles son los que aparecen de relleno, Sí, ¿no? sí. Pero hay Luego se otros complica que el complemento. parecen secundarios, pero no llegan a ser secundarios porque no tienen injerencia en el principal, ¿no? Bueno, su participación es bastante fugaz, eso es de los incidentales, ¿no? Pero entonces, en la teoría de San Marcos aseguran, aunque esta teoría de San Marcos han estado agregando cosas, ya te dije. Primero dije una cosa, vinculación con un tema. Eso es lo último que han quedado, ¿no? Vinculación con un tema, pero un tema secundario, ¿no? ¿No? Por ejemplo, de repente los ríos profundos, los colonos, ¿no? Se relacionan con el tema, ¿no? De la Ya presión, ¿no? comprendo. Ah, ya, entonces, ¿no? Incidental, ¿no? Correcto, sí, Según cómo te correcto. pregunte, ¿no? Si en la pregunta te dice, este Sí, personaje sirve para conocer tal tema, ah, ya, incidental. Así como te están preguntando, y lo incidental. otro, Este y personaje otro, modifica el lo pensamiento del otro, principal, ah, ya, secundario. dinámico. ¿Ya? Entonces, según tienes que estar acá, esperar, ¿no? Lo que te pregunte. ¿Ya? No, acá no vale memorizar, ah, ya, este personaje es secundario, me lo Transformaciones. memorizo. No, 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 Eso es acá lo que tiene vale esperar, estático, ¿no? La pregunta de San Marcos. dinámico. ¿Ya? Si es que preguntan de este Estático, tema, ¿ya? dinámico. ¿Listo, listo? Conducto. Y creo que así más fácil también. Estático, ¿Sí? dinámico. Ya. Bueno, Con, nivel de complejidad. Eso estábamos hablando, ¿no? Que el simple solo muestra una faceta de su bueno, la existencia, o sea, solo representación muestra, sería que pues, es un digamos, personaje simple, sin la un posibilidad plano, de ¿no? un nivel complejo, Una parte de su vida, podría ser también, ¿no? Una parte de su vida. ya que O revela también necesidad solo que muestra un siempre aspecto de su personalidad. O, encuentra o solo se solución. muestra, pues, ¿no? Claro, como yo te dije, ¿no? Si tú fueras un personaje y solo hablaran, pues, de ti estudioso, sería simple, ¿no? Conocemos poco de su biografía, el viejo en los ríos profundos, Álvaro Amenábar del mundo centro ajeno. En cambio, el complejo ya presenta más de un rasgo, ¿no? Si se muestra, pues, como es el ser humano en realidad, ¿no? Nosotros somos, ¿no? Personas, pues, que por nuestro rol, ¿no? ¿no? Por ejemplo, yo como profesor, yo no podría decirles a ustedes, ¿no? Que, no sé, una grosería, ¿no? No podría decirles una grosería, ¿no? No puedo decir, ay, chicos, me llegan al... No, no les voy a decir, ¿sí o no? ¿No? Pero de repente, ¿no? En la calle, ¿qué tal, no sé, me quieren robar ahí? Entonces yo me transformo, pues, ¿sí o no? ¿Ya? Y ahí de repente suelto una grosería, oh, ¿qué vas a robar? ¿Sí o no? Batería, ¿ya? Entonces, el personaje complejo es aquel, pues, ¿no? Que tiene muchos rasgos, ¿ya? ¿De acuerdo? Una broma, ¿ya? Entonces, incluso contradictorio. Es el personaje, como yo digo, más psicólogo, más humano, bueno, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Listo, ya, listo, ¿qué están hablando? Ya, ahora, transformación. Estático tiene una misma conducta de inicio a fin, ¿no? Chico sensible y al final sensible. Si es que su forma de ser hubiera cambiado, ¿no? Si hubiera dicho, ya, voy a olvidar a Carlota, ya, me meto con, no sé, con su amiga, ¿ya? Pero no, ¿de acuerdo, no? Entonces, si hubiera cambiado, hubiera sido dinámico, ¿no? Es aquel que su forma de ser no cambia y el dinámico, su forma de ser, cambia. Y, por supuesto que el más, depende, pues ya te dije del autor, ¿no? Si hablamos de qué personajes nos pueden caer bien, no sé, pues, ¿no? A mí, por ejemplo, me puede caer bien los dinámicos, ¿no? Porque de repente muestran mejor cómo somos, ¿no? Nosotros somos personas que como seres humanos tenemos que cambiar o no, tenemos que cambiar, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el adolescente que yo fui, ahora, ¿no? De todas maneras, tengo cambios, ¿no? De repente, ¿no? Tengo, de todas maneras que hay mucho que también que ha quedado, pero de todas maneras, pues cambiamos, así vamos cambiando, ¿no? ¿Sí o no? Claro, ¿sí o no? Es así, ¿no? Ustedes, por ejemplo, tienen sus mejores amigos de repente, ¿no? Pero si tu mejor amigo tal vez no quiere o no piensa en su futuro, pues, y tú piensas así en tu futuro, pues es así, ¿no? La relación cambiará, entonces, o sea, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, porque somos seres humanos, pues así, eso va a cambiar, es así, ¿no?
ya no será tu mejor amigo, otro será tu mejor amigo, ¿no? Entonces, el personaje dinámico es aquel que cambia porque los hechos, según la obra también lo que muestra, ya te dije, ¿no? Hacen de que uno evolucione, ¿no? Bueno, bien muchachos, entonces así es y terminamos. Bueno, este ejemplo siempre yo lo uso porque es muy interesante, ¿no? Cuando un hombre, ¿no? Santos le lava la cara a una chica que pues no sabía lo que era el agua, ¿no? Pero era muy bonita. Le dice, aprende y cógele cariño al agua, que te hará parecer más bonita. Y nadie le había hablado así a ella, pues, ¿no? Y de pronto, por primera vez, Marisela no se duerme al tenderse sobre la estera. Extraña el inmundo camastro, espera las hojas. Antes se quedaba dormida, ahora está pensativa. Miren, ¿ah? Sus sentidos todos repudian las habituales sensaciones. O sea, cambia su forma de pensar, de ser, chicos, ¿no? De acuerdo, ¿no? Es como cuando tú de repente decides, no sé, comer sano, no sé, o estudiar, ¿no? Ella también decidió de repente ser otra persona, ¿no? Ya no vivir en la mugre, ¿no? Ya, entonces ves, dinámica, pues, de hecho, pues. Bueno, el tiempo, chicos, justo se está yendo el tiempo, ¿ya? Este aspecto se refiere a la vinculación entre la situación temporal del narrador. Tiene que ver entonces cuando, ¿no? El narrador, en qué momento se ubica, ¿no? La historia, ¿no? ¿Sí o no? ¿De acuerdo, no? Entonces, la historia es el tiempo real. Se mide con días, semanas, es la época, como te dije, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en El mundo de Sancho Ajeno era de 1910 a 1925, ¿no? ¿Sí o no? Tiempo real. Y el tiempo de relato es el orden. Acá, mira, acá ya estoy adelantando por el tiempo, es el orden. Y si los acontecimientos se cuentan con orden lógico, o sea, la lógica es que haya un inicio, ¿no? Antes, por ejemplo, había una vez, presentan los personajes, con quién vive, dónde vive, y luego el problema, ¿no? ¿Qué le pasó? Con un clímax y luego desenlace. Entonces esas obras así, ¿no? Tradicionales, ¿verdad? Pues tienen un orden natural. Doña Bárbara, Rojo y Negro, Crimen y Castigo. En cambio, tendrán un orden artificial si se altera. Como te dije, ¿no? Si empieza cuando alguien está muriendo y termina cuando nace, ¿no? Se altera la lógica, pues la lógica es, ¿no? Nace, crece, reproduce y muere, ¿sí o no? ¿No? Entonces, de pronto, ¿no? Tú estás leyendo y te están hablando del futuro. Entonces, ya no, pues, ¿no? Y luego el presente, presente y futuro, presente y futuro, presente y futuro, como pasa en Crónica de una muerte anunciada. O de pronto se traslada al pasado, como ya en la Odisea. Mire, qué profesor aso. O empieza y termina de la misma manera, ¿de acuerdo, no? Como en Carrusel, donde un hombre peruano llega pues me parece en Alemania, conoce la zona, va a un bar, se encuentra pues con un hombre que tiene una mano mecánica, que le cuenta que no fue en la guerra, sino cuando estuvo en Italia, y luego habla de él que se enamoró de una mujer que vendía, el que estaba en Italia, pues, ¿no? El de que el abrazo de hierro, del brazo de hierro, y la patrona le llamó la atención porque mucho iba a la tienda y compraba productos y su cuarto estaba todo hacinado. ¿Te pareces a mi tío? Y empiezan a hablar del tío que buscó tesoros, no sé, naufragó, estuvo en una isla y conoció a un empresario. El empresario tiene su historia, o sea, una historia te lleva a otra historia y al final la última historia te dice, pero nada tan feo como el hombre que se encontró fuera del bar con el rostro desfigurado, seguramente por una mano mecánica porque él llegó a conocer Alemania y fue a un bar, o sea, termina como empezó, ¿no? Termina como empezó, ¿ya? Listo. Bueno, y por último, chicos, los espacios, que es el conjunto de componentes físicos. Ya disculpen la última parte, estamos ya avanzando porque oye, no entiendo cómo se fue el tiempo, ¿no? Cerrados, como ya te dije, como hay límites, pues como hay límites, pues hay poca posibilidad de desplazamiento. ¿De acuerdo? Hay reducida posibilidad de comunicación entre otros espacios, si fuera un colegio, por ejemplo. El colegio de los ríos profundos, la habitación Gregorio Samsa. En cambio, el abierto no hay límites, entonces hay más posibilidad de desplazamiento. Te puedes ir de un pueblo a otro pueblo, de una calle a otra calle. Por ejemplo, la diversidad de poblados que recorre Quijote y Sancho, o la ciudad de San Petersburgo en Crimen y Castigo. Y lo rural es el campo, es el campo. No hay presencia de edificaciones. Ejemplo, la Sierra de la Libertad en el mundo de Sancho Ajeno, los llanos venezolanos de Doña Bárbara. Y urbano en la ciudad, citadino, ciudad. Y acá hay muchas edificaciones
Y esto también se relaciona, chicos, con las actividades económicas, ¿no? Por ejemplo, la agricultura, verás, normal en lo rural, ¿no? En cambio, de repente, ¿no? Trabajo de oficina, verás, más en lo urbano, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Lima, en la ciudad de los perros, o en Logo Ignacio sin plumas. Recuerden que el espacio tiene una carga simbólica. Hay entonces acá también, recuerden que el espacio dice mucho, ¿de acuerdo? Muestra también cómo somos, ¿de acuerdo? Y ya te dije pues que por los límites puede ser abierto y cerrado, ahí está la calle, tu cuarto está cerrado, y las edificaciones puede ser urbano si es la ciudad y rural si es el campo, chicos, ¿no? Lo rural ahí está, pues, ¿no? Si hablan de la granja de Zenón, chicos, con caballo percherón, con, ¿no? La gallina bataraza, ¿no? ¿no? El oro Pepe, ¿no? Entonces, eso sería rural. Muy bien. A ver, ¿qué han escrito por acá, profesor? Entonces, cuando en una obra hay un recuerdo del pasado, ese tiempo, lo que pasa es que cuando te avisa el autor, ¿no? Bueno, el narrador, ¿no? Te avisa y es un momento, nada más, es un pequeño recuerdo, normal, seguiría siendo lineal, ¿no? Seguiría siendo lineal. El problema es que sea, pues, digamos, varios capítulos como en la Odisea, ¿no? Que se va al pasado, ¿no? Ya, o sea, la obra en general de los 24 Un cantos, como la tercera personaje parte, ¿no? Del pasado. Ya ahí hay una diferencia, ¿no? interno ¿De acuerdo? que Si sería son solo recuerdos, son, ¿no? protagonista. Pocas partes, no Protagonista hay no. problema. En cambio, en la Odisea, si tú te pones Protagonista. a leer esos capítulos, Este, parecería que estás en el pasado, porque sigue todo ese pasado constante, personaje constante. Con un protagonista. narrador, cambia el narrador todavía. El narrador ya es protagonista también, ¿no? En esa parte, Testigo. ¿ya? Es Pero si testigo, solo sí. es un pequeño recuerdo, ¿no? No hay Por problema, es donde lineal. Y sobre todo, si es que te avisan, bueno, si es que no te avisan, ahí ya al ojo es artificial, ¿no? Estás leyendo y de pronto, ¿qué? ¿No? Por ejemplo, en Pedro Páramo, un hombre, un hijo está buscando a su papá, ¿no? Y de pronto hay un niño que está llorando, que está en el baño encerrado, su mamá le dice, "Oye, ¿por qué no sales?" Y tú dices, ¿qué? ¿Y ese niño dónde salió? Y luego tú te das cuenta en otra parte de que ese niño es Pedro Páramo, el padre de este adulto que está buscando, ¿no? Pero si el padre ya está viejo, ¿no? Entonces, es al ojo, eso es artificial porque no te avisaron. Tú mismo has tenido que darte cuenta de eso, ¿no? Claro, entonces eso también, ¿ya? Ya chicos, bueno, ya vamos a resolver las preguntitas. A ver, espero que ya han estado resolviendo. ¿Cuánto nos queda? 20 minutos nomás. A ver, vamos a... No, ni 20, ¿no? A ver, ya chicos, vamos a ver, acá. Acá está, mira, acá está también un poquito, ¿no? Lo que hemos visto. Ya, acá está, ¿ves? No se preocupe. Ya, está, ya, está. Ya. A ver, vamos, muchachos, a ver, la uno. ¿Quién dijo yo? La uno. ¿La hacemos o no en 15? La A dice testigo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pues porque sí. A ver. ¿Dónde podemos ver que es testigo? Por el fondo de la calle venía un grupo enorme de gente que unos cuantos músicos precedieron. Hasta ahí parece que fuera la historia, ¿no? Ah, por vimos. Vimos pasar la banda de músicos con su bronce delicado. Ah, ya. Él está siendo personaje, pero no está hablando de él, sino está hablando de la gente, de los músicos, ¿no? De Miss Bludner. La describe a ella, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Y luego también al caballo, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, se dieron cuenta, ¿no? Entonces, esas son las razones. Listo, ¿no? Claro, y solo describe, no habla de su vida. Ah, muy bien, ¿ah? Excelente. Ya, la dos, a ver, los muchachos están embalados, ya me estaba haciendo seguro. A ver, Arístides es un tipo solitario. Le gusta ir, mira, qué sad, ¿no? Solo, aunque no necesariamente, ¿no? Hoy, por ejemplo, ya no hay problema, ¿no? Pero ya va solo al cine, se queda solo en las bancas de los parques, ¿listo? Etcétera. Y luego, ¿qué más? Conversaba pues en los parques con los viejitos, ¿no? O con los pobres, ¿no? ¿Sí o no? Y nada más, era un tipo solitario. Entonces, la D dice, el personaje, un rol incidental, no puede ser, él es el protagonista, no puede ser incidental.
Narrador. A ver, el narrador, una narración objetiva, es decir, centrada solo en las acciones, pero también está hablando, a ver, solo en las acciones, pero también dice que se sentía. Ah, profesor, usted ha dicho que cuando hay sentía, se sentía, ese es omnisciente, ¿no? ¿Sí o no? Ah, no puede ser. La narración objetiva es el que no es omnisciente, el otro, ¿no? El flashback. Sí, era el cliente, pero si hubiera sido abrupto y todo esto es, todo eso es pasado, ¿no? No es que flashback es cuando se mezcla el presente con el pasado. Pero el espacio, de hecho que sí, ¿no? Cerrado los cines, abierto los parques, eso no hay duda, ¿no? No hay ninguna duda para que la clave sea la A. Ya chicos, está bien, sencillo. A ver, la 3, a ver, ¿quién se acuerda? En Crimen y Castigo, es un personaje simple. Según él, a ver, ¿quién se acuerda los criterios? Profesor, simple, complejo, no es por la relevancia es principal, secundario, incidental. Transformación tampoco, porque ahí es estático. Ya, pero profe, al ojo, ¿ves? Esta pregunta es más que se acuerdan de la teoría, ¿no? Por la complejidad. ¿De acuerdo? ¿No? Por la complejidad. ¿De acuerdo? Listo, solo simple o complejo. No había otra. En el Lazarillo Tormes, el primer amo de Lázaro es quien más influye en el niño. Ah, mira, dice que influye en él. Mira, si solo hubieran preguntado hasta acá, secundario, si no lo sacas, ¿no? Pero menos mal que no dice secundario. Por algo, mira, por algo no dice secundario. A ver. Pues le enseña cómo ser astuto y un pícaro, aunque para ello lo someta a padecimiento desde el inicio hasta el fin. Desde el inicio hasta el fin, entonces es impositivo. O sea, podemos deducir que no cambia. En esta última actitud, ya. Entonces, podemos decir de que es estático. ¿Lo viste o no lo viste? No es principal tampoco, porque nosotros tenemos que conocer la obra también. La serie de Tormes, pues, ¿no? La salió es el principal. Y por supuesto, ¿qué hubiera pasado si hubieran preguntado por la primera, ¿no? ¿No? Por lo que se dijo al inicio y hubiera estado secundario. La clave hubiera sido secundaria, ¿sí, no? ¿Sí o no? Si hubieran preguntado por esto, por lo de acá. ¿Está bien? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ya, chévere, chévere. Ya, seguimos. A ver, las 5. A ver, vamos a checarlo. Dicen que es la D, aunque nosotros